Hola, buen día. El Señor les bendiga. Bueno, gracias Señor por un día más de vida, un día más de misericordia. Dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, dice la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por un día más de oportunidad, un día más para mejorar, un día más para pelear la buena batalla de la fe. Gracias a Dios por todo lo que pues revela. Gracias a Dios por todo lo que me da, por todo lo que hace en mí, a través de mí. Porque yo tengo confianza que así sea uno, que Dios le pueda llegar este mensaje. Uno que pueda comprender, no entender, sino aplicar a su vida lo que entiende, o sea, es comprender las palabras de Dios a través de mí y pueda aplicarlas a su vida. Con eso ya Dios está ganando, ya estoy peleando, ya estoy venciendo en el nombre de Jesús. Y bueno, dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses 4:13. Y bueno, dice también el apóstol Pablo, uno de los que, el apóstol que tuvo, el hijo de Dios que tuvo más revelación, fue el apóstol Pablo. Y fue el último que llegó. Muchos de nosotros, nos caemos en comparación y hay un conflicto interior. ¿Por qué? Porque el último que llega es el que Dios más usa. O sea, en el sentido de que se diera otro caso como es el del apóstol Pablo. Entonces Dios se plació más de él, Dios le reveló más a él. Entonces yo le doy gracias a Dios porque bueno, no es del que corre ni del que quiera, es del que el Señor tenga misericordia. Y bueno, Dios ha tenido misericordia de mí. Dios me ha mostrado, Dios se ha mostrado delante de mí, se ha desvelado. Y bueno, tanto para mí, primeramente para mí, porque yo tengo que recibir para yo poder ministrar. Porque yo de lo que tengo, nadie da de lo que no tiene. Entonces, o sea, si Dios me ha dado algo, entonces yo tengo la autoridad y la potestad, porque yo soy su hijo, yo soy embajador de su reino en la tierra, de, de esparcir y de ministrar las buenas nuevas de salvación a través del medio que Él permita que yo pueda hacer uso, en nombre de Jesús. Bueno, vamos a continuar con oración y desarrollo espiritual. 2. En el nombre de Jesús. Dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Bueno, en el nombre de Jesús vamos a iniciar con esta sección de enseñanza. Oración y desarrollo espiritual 2. Vamos por el punto 4. Dios interviene con poder. Isaías 36, 37, Isaías capítulo 36, versículo 1 al 37, 38. En vista de que pasa mucho tiempo, tiene mucho contenido el texto que debemos leer, entonces vamos a disertar la palabra directamente. Entonces, que Ezequías fuera amenazado por el ejército de Sennacherib nos recuerda que aún los justos sufren problemas, aún los justos no estamos exentos de calamidades, de pruebas, de lucha, porque si para eso nos llamó Dios, para luchar por su reino, para luchar por establecer el reino de Dios en la tierra,
para establecer el reino de los cielos en la tierra. O sea, para que se empiece a la única constitución que es válida delante de los ojos de Dios es esta palabra. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de palabra para poder difundir en la tierra las buenas nuevas de salvación y la voluntad de Dios, que es esta palabra. Y Él como creador tiene la suficiente autoridad y poder como creador, porque Él fue el que hizo los cielos, la tierra y a nosotros los seres humanos. Y que podamos comprender que somos la obra maestra de la creación y que espiritualmente, que lo espiritual es más real que lo físico. Que podamos comprender que tenemos un adversario espiritual, que es el enemigo, que él va a tratar por todos los medios de que no podamos, de que no peleemos la batalla que Dios nos está poniendo, nos está delegando. Entonces, que no esparzamos las buenas nuevas del Evangelio, que no traigamos más almas a la vida espiritual del Señor Jesús. Porque para el enemigo como tal es una ventaja de que el hombre sea pasivo y que el hombre sea ignorante. Entonces, esa es la finalidad de estas enseñanzas, poder salir de la ignorancia y la pasividad. En el nombre poderoso de Jesús, no soy yo, es el Espíritu Santo del Señor Jesús a través de mí. Gloria a Dios. Ajá. Que Ezequías fuera amenazado por el ejército de Sennacherib nos recuerda que aún los justos sufren problemas. El monarca sirio invadió Judá y tomó 46 ciudades fortificadas. Se llevó 200.000 personas y mantuvo a Ezequías en Jerusalén como ave enjaulada. Pero nótese cómo Isaías y Ezequías oraron. Esto es lo bueno. Su angustia por la blasfemia de Sennacherib tuvo más peso que su preocupación por la suerte de Jerusalén. Claro, porque tuvo más peso la blasfemia que Sennacherib proclamaba del nombre de Dios, que fue lo que atrapó su atención, porque se estaba metiendo con el Dios excelso, pues el Dios verdadero. Entonces blasfemando, o sea, hablando cosas que no eran conforme a lo que Dios realmente era. Entonces eso le trajo un celo santo. Gloria a Dios, eso crea, por lo menos en mi caso personal, cuando yo soy nacido por la sangre de Cristo. Yo tengo la responsabilidad de reprender y de corregir a través de la palabra lo que no está bien o choca con el conocimiento que yo tengo de Dios. Y el conocimiento que yo tengo de Dios viene directamente de su palabra. Gloria a Dios. Entonces, en cualquier ocasión, en cualquier momento, yo escucho a alguien que dice algo que no es acorde o que no está bien delante de la palabra y delante de la voluntad de Dios. Entonces, yo sí puedo intervenir directamente. Yo le digo, mira, eso no es así. Yo y expongo, ¿me entiendes?, el punto de vista de Dios a través de mí. ¿Me entiendes? Muchas veces yo no me las sé todas, muchas veces yo también me equivoco, pero en ese proceso yo también aprendo y también corrijo a las otras personas, porque muchas veces las personas aceptan la corrección, pero muchas no. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen ciertamente, yo tengo cierta trayectoria en el Evangelio, porque Dios me ha permitido crecer en su conocimiento. Actualmente yo, bueno, verdaderamente,
Yo estoy en los caminos de Dios desde el año 2003. Desde el año 2003. O sea, tengo aproximadamente un poco más de 15 años, porque es un poquito antes del 2003. Yo tengo un poco más de 15 años conociendo la palabra de Dios. Yo pude estudiar en un instituto bíblico y, o sea, tengo su conocimiento. No fui nunca bautizado en el nombre del Señor Jesús porque Dios lo dispuso así. Dios permitió que yo conociera su letra primero y después que conocí su letra, este año, a inicio de este año, fue que Dios me permitió y me trajo a su congregación. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Ajá. Su angustia por la blasfemia de Sennacherib tuvo más peso que su preocupación por la suerte de Jerusalén. Esto queda en Isaías 37, 16, 17. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. La palabra es santa. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Gloria a Dios. Eso es tremendo, porque cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted confiesa algo que es diametralmente opuesto a la voluntad del Señor Jesús, a la voluntad de Dios, entonces usted se está descalificando y está permitiendo que Dios vaya en contra suya, en contra de lo que usted piense, ¿entiende? Primeramente para educarlo. Y si su corazón se ha endurecido, Dios lo ama tanto que Él va a permitir que usted pase por el fuego, porque solamente el oro como tal solo puede ser purificado por fuego. Y los diamantes solo se forman bajo presiones extremas. Entonces usted se está haciendo partícipe de que Dios inicie un proceso en usted. Un proceso en donde Dios va a aplicar el fuego para poder moldear la dureza de su corazón. En el nombre de Jesús. Consideremos la magnitud de la crisis. Si Sennacherib hubiera tomado Jerusalén, la existencia de los judíos como nación hubiera concluido. La promesa mesiánica sobre el triunfo final del reino divino estaba en juego. Pero cuando Isaías y Ezequías oraron, Dios intervino con una demostración de poder sobrenatural que le demostró a los asirios quién era verdaderamente Dios. Gloria a Dios. 37:36. Isaías 37:36. Vamos a leer. Ajá. La palabra es santa. Escuchen esto. Lo que yo le venía hablando del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el enviado de Jehová. Gloria a Dios. Dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Todo era cuerpos de muertos. Muchos nos constituimos hijos de Dios porque hacemos su palabra, porque dice la misma palabra que el que me ama es el que cumple mi voluntad.
Entonces, que no cumple la voluntad de Dios y que no hace la voluntad de Dios, entonces no es hijo de Dios. Entonces, el que no está conmigo contra mí es, dice la palabra también. Entonces, si usted se constituye hijo del enemigo, si usted, si Dios en su misericordia no logra alcanzar su corazón y usted endurece su corazón de tal forma de que Dios no puede entrar en su pensamiento y no puede usted meditar y reconocer la supremacía y el poder de Dios en su corazón y en su mente, entonces Dios va a tener que proceder de otra manera. Entonces usted como tal no es hijo de Dios, es criatura de Dios porque Dios lo creó, pero se constituye enemigo de Dios al hacer lo contrario que a Él le agrada. Gloria a Dios. Desde ese momento comenzó la decadencia en Asiria, la cual había disfrutado de un periodo de 2 siglos de conquista. Esta es la lección sobre el poder de la oración para. Esta es la lección sobre el poder de la oración para 1. Enfrentarse a los momentos difíciles. 2. Destruir los poderes del mal. O sea, en la oración nosotros podemos enfrentarnos a los momentos difíciles. O sea, exponerle a Dios la situación que nos preocupa, que nos aqueja, que nos causa aflicción. Se la exponemos a Dios. Y entonces a través de la oración, entonces nosotros, dice la palabra que tenemos el poder de la boca, está el poder de atar y desatar. Entonces podemos atar los espíritus inmundos. Yo en lo personal digo, Señor Jesús, le presento la situación y digo, me sumerjo en el río Idekel, en el río de la guerra espiritual, y conforme a tu palabra, el poder y la autoridad que tú has delegado sobre mi vida para hollar serpientes, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, yo ato, ligo y echo fuera todo espíritu de muerte, todo espíritu de error, todo espíritu contrario, todo plan satánico, toda estrategia del diablo que se ha levantado en contra de mi vida, en contra de mi casa, cae por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Ajá. 5. Los intercesores vinculan la misericordia de Dios con la necesidad humana. Ezequiel 22:30. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Para que se parase en la brecha. Por esto es que es necesario que nos paremos en la brecha. La brecha es, vamos a continuar para que yo tengo aquí plasmado literalmente qué es la brecha. Vamos a ilustrarnos. En días de Ezequiel, Judá era lo único que quedaba en la viña de Jehová, es decir, de su pueblo escogido. El reino idólatra de Israel había sido destruido y su pueblo enviado al exilio bajo Sargón, el gobernante asirio, en el 722 a.C. Luego de 150 años, el pecado había abierto una horrenda brecha en la muralla protectora de Judá. O sea, usted tiene una muralla protectora, o usted como Israel, como pueblo escogido, Dios lo guarda. Pero el pecado y las cosas que a Dios no le agrada abren una brecha. Abren una brecha y esa brecha es una grieta que se abre, o sea, una fisura en donde el enemigo
en donde el diablo como tal puede enviar sus ángeles malvados a hacernos daño, tanto a usted como a mí. Gloria a Dios. Una brecha era una abertura que dañaba el espinoso protector o la muralla de piedras que rodeaba un viñedo. O sea, si usted es un hombre que lleva fruto y yo soy un hombre que lleva fruto, entonces la brecha como tal es una abertura que se abre o sea, en el muro que lo guarda usted y que nos guarda a mí, que guarda la iglesia. Entonces queda abierto y queda expuesto por la brecha que le hemos abierto al enemigo. Gloria a Dios. Para que no penetraran los intrusos. O sea, el espinoso protector era para que no penetraran los intrusos, para proteger los frutos de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Y alguien debía vigilar hasta que se reparara la brecha. Gloria a Dios. Por eso es necesario que alguien se pare en la brecha para que pueda vigilar y pelear en contra del enemigo. Pero para usted pararse en la brecha y para yo pararme en la brecha, yo necesito primeramente revestirme de la armadura de Dios. ¿Me entiende? ¿De qué consta la armadura de Dios? El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado apresto del evangelio, el escudo de la fe y la espada de justicia, que es la palabra de Dios. O sea que usted tiene que estar diestro con la palabra para usted poder luchar en contra del enemigo, para usted luchar en contra del adversario, para usted luchar en contra de los agentes del mal, en el nombre de Jesús. Vamos a continuar. Para que no penetraran intrusos, alguien debía vigilar hasta que se reparara la brecha. De ahí que se utiliza esta figura literaria para describir la búsqueda de un intercesor entre los sacerdotes, profetas, príncipes o el pueblo de Judá. Alguien que se pare en la brecha y sirviese de vínculo entre la misericordia divina y la necesidad humana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con frecuencia, en nuestros días, el vallado protector alrededor de las familias, las iglesias y las naciones está en una desastrosa condición. Muchas familias como tal, muchos pueblos, hasta nosotros como personas, iglesias, ¿ves? Nuestro vallado tiene brecha. Entonces, ¿por qué? Por la falta de conocimiento, por la ignorancia. Muchas veces hacemos cosas, dice el libro de Lucas, capítulo 12, verso 48, dice, el que más se le da, más se le demandará. El que hizo cosas que no le agradan a Dios por ignorancia o por falta de conocimiento será castigado, será azotado, pero será azotado poco. Mas el que la hizo sabiendo, bueno, estas son mis palabras, ¿no? Eso es para una paráfrasis. El que la hizo sabiendo, entonces ese sí va a tener un castigo verdadero. O sea, no es, el pecado se convierte en iniquidad, es cuando hacemos cosas que sabemos que no están bien, sin embargo las hacemos. Entonces no es pecado, es iniquidad. Gloria a Dios. Dios busca todavía intercesores que puedan vigilar en la brecha y ayudar a repararla mediante la oración. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Líderes espirituales oran y enseñan. Efesios 3, 14 al 21. Gloria a Dios, el diablo es malo. Efesios 3, 14 al 21. Gloria a Dios. La palabra es santa.
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Escuchen este último verso, dice, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. Como tal, la iglesia debería tener cimentada su fe en Cristo Jesús, lo dice la palabra. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, o sea, por todos los tiempos, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Esto, como les dije, pues, el apóstol Pablo fue el último que llegó y el que más revelación tuvo, porque a pesar de que el apóstol Pablo fue formado por el famoso rabino Gamaliel, el maestro Gamaliel, teólogo Gamaliel. Entonces él llegó siendo humilde a los 12 de Jesús. Y dice la palabra que Dios mira de lejos al altivo, mas da de su gracia, o sea, da de su poder, da de su conocimiento al humilde. Sea humilde. Y entonces usted permitirá que Dios entre en su corazón y Él se revele. Porque el hombre en su limitada capacidad intelectual no puede conocer a Dios. Dios decide a quién se le va a revelar. Y bueno, como primer requisito es la humildad. Gloria a Dios. Los líderes espirituales deben orar por su gente y también enseñarles. Pablo oraba para que sus hermanos creyentes conocieran el poder del Espíritu en la persona interior. Como en el barco asediado por la tempestad, según había experimentado una vez, se vio reforzado por dentro y ceñido por fuera. Se vio reforzado por dentro y ceñido por fuera. ¿Por qué? Porque cuando llega Hechos 27:17, vamos a leerlo primero y después lo disertamos. Hechos 27:17. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para la nave. Usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Sirte, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Gloria a Dios. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva.
Gloria a Dios. O sea, dice aquí que se vio reforzado por dentro y ceñido por fuera. Ese barco en ese momento. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando les permitimos que el Espíritu Santo del Señor Jesús entre en nuestras vidas. Y cuando recibimos su poder, somos reforzados por dentro y somos ceñidos por fuera. O sea, somos fuertes por dentro. Y para nosotros poder sostener la armadura que está en nuestro interior, debemos estar fortalecidos en el poder de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Sabiendo que la fuerza del cristianismo no se debe a las leyes externas, Pablo ora para que Cristo entrara a través de la puerta abierta de la fe. Gracias, Señor. Pablo ora para que Cristo entrara en la puerta abierta de la fe, habitar en los corazones, e imprimir a su naturaleza sobre las mentes, voluntades y emociones de aquellos creyentes. Cuando Cristo entra en una vida, la llena con su vida. Gloria a Dios. Ese es el terreno en el cual debemos echar raíces y florecemos. Es el suelo sobre el cual se fundan nuestras vidas. Gloria a Dios. La oración engendra oración. Un ejemplo. En lo personal, yo tuve mucha gente que estuvo detrás de mí. Yo sé que sí, orando, intercediendo por mí, presentándome delante de Dios. Y bueno, dice que oración engendra oración. Entonces, cuando usted presenta a alguien delante de la presencia de Dios a través de su oración, entonces esa persona cuando esté en Cristo, entonces ella va a orar por otra persona. O sea, oración engendra oración. Así como usted oró por esa persona y yo oré por esa persona, entonces esa persona va a orar por otro, y él por otro, y así. Va a ser una cadena. Gloria a Dios. Para que el creyente, a quien el amor de Cristo llena de la plenitud de Dios. Dice Colosenses 2:9 que en Él, en Cristo, ahorita la plenitud de toda la deidad. Aprenda a pedir y a esperar grandes cosas de Él. Gloria a Dios. Esto es muy bueno, las enseñanzas. Gloria a Dios. Señor Jesús les bendiga. Y bueno, permita que puedan edificar, puedan ser edificados a través de las palabras de Dios en mí, a través de mí. Gloria a Dios. El Señor Jesús les bendiga.